Gaspar Vela, ¿qué significa exactamente esto que nos está reportando nuestro colega, que ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador, que se ha estado negociando en estas sesiones de múltiples horas y virtuales de la OPEP? ¿Qué tiene que ver Estados Unidos? ¿Qué tiene que ver el Golfo de Medio Oriente? ¿Qué tienen que ver estas naciones con México? ¿Cómo va a afectar eso a nuestra economía? Todo nos lo puede explicar alguien que conoce y además conoce de primera mano estos temas. Él fue fue subsecretario de Comercio en nuestro país durante la administración pasada, es también maestro en economía. Así que Juan Carlos Baker, gracias por la comunicación y bienvenido a la emisión de 1 a 3. Al contrario, Luisa, muchas gracias por la invitación. Un saludo y pues bueno, aquí siguiendo muy de cerca todos estos temas que dan vértigo la manera tan rápido en que sucede todo. Si me lo permites, vamos a empezar con peras y manzanas para poder ir despacito con este tema. Te preguntaría de verdad algo que seguramente para ti es ridículo, pero que para mí es importante para poder avanzar en las preguntas. ¿Cómo se define normalmente el precio del petróleo? ¿Qué tiene que ver esto? ¿Cuál es la relación en porcentaje con las economías? Empezando, por ejemplo, con nuestro país. No, por supuesto, obviamente existen contratos de petróleo. Cuando nosotros vemos una cotización de lo que cuesta un barril de petróleo, regularmente estamos hablando de el precio en el cual alguien está dispuesto a comprarlo, además de que se tienen que incluir los costos de transporte y de almacenamiento. Eso no quiere decir, por supuesto, que la gente, en este caso los países, Noruega, México, Arabia Saudita, etcétera, tengan necesariamente el petróleo en ese momento. Existe un mercado que es el mercado de futuros de petróleo, en donde también se dice que se va a entregar un barril de petróleo o la cantidad que esté dentro del contrato en el tiempo predeterminado. Por eso es que actualmente estamos viendo, o en estos días de esta semana, hemos visto algo que posiblemente desafía un poco a la lógica. ¿Cómo es posible que haya precios negativos del petróleo, no? Uno pensaría que siempre tiene que estar por encima de cero, porque nada vale menos que cero. En este caso, la explicación es precisamente que el petróleo que en estos momentos se tendría que estar entregando, dado que se vendió en un contrato hace varios meses, pues existe demasiado petróleo en el mercado, lo cual no alcanza ni siquiera a cubrir los costos que implican el traslado y el almacenamiento del mismo. Por lo tanto, el recorte que se negoció hace unos días de 9.7 millones de barriles por la OPEP y el resto de los países asociados, realmente no va a tener un impacto en los precios o más bien va a tener un impacto de este momento hacia adelante, una vez que los contratos futuros, empiecen a tomar en cuenta que va a haber una menor disponibilidad del petróleo en el mercado. Ahora bien, otra razón por la cual, Luisa, los precios del petróleo han continuado cayendo es porque el mercado no está considerando que el recorte fue suficiente. Es decir, dado que existe, y ahorita estoy seguro que vamos a pasar ese tema, existe una contracción muy importante de la demanda en virtud de las consecuencias económicas del COVID, pues los mercados están estimando que ni siquiera con ese recorte de 9.7 millones se va a poder realmente reactivar. Entonces, estamos viendo, por un lado, un shock de oferta en el sentido que hay mucho petróleo disponible a pesar de los recortes, y segundo, que al no tener una certeza de cuándo la economía mundial va a poder otra vez reactivarse, entonces no hay tampoco una certeza de cuándo ese petróleo que sí existe en el mercado va a ser realmente demandado para que la economía continúe caminando. Tenemos, creo yo, por primera vez un respaldo de forma por lo menos notoria de los Estados Unidos. Lo hubo cuando se hizo esta negociación, como bien dices, para dejar de producir petróleo, que hubiera menos en el mercado, por ponerlo en palabras muy simples, y entonces que se elevara el costo porque hay menos disponible. Dices tú que no ha sido suficiente, que a esto se deben ciertas reacciones. Una buena noticia para nuestro país podría ser el apoyo de los Estados Unidos, sabiendo el tamaño de su economía, la importancia que juega en este tipo de negociaciones y de ventas. Bueno, yo creo que desde luego el que Estados Unidos haya intervenido en este proceso de negociación que tú mencionas es relevante porque, bueno, uno vuelve a reflejar que existe una relación
simbiótica entre nuestros países, en que además también de la próxima entrada, esperemos, en vigor del TEMEC, pues hay una gran cantidad de vínculos empresariales entre México y Estados Unidos, y lo que pasa en un país, bueno, tiene desde luego un impacto en el otro. Creo que déjame detenerte un segundito. Donald Trump está dispuesto a mantener negocios con nosotros. Me queda claro que empujó la promulgación del TEMEC, que está cediendo, digamos, en materia económica, pero no es lo mismo en materia de migración, por ejemplo. Tiene que ver con campaña, hay una relación diferente con las economías pequeñas, como serían los trabajadores migrantes, y las macroeconomías, como es la industria petrolera. ¿Por qué se comporta de una forma con unos mexicanos y de otra forma con otros mexicanos? Es una muy buena pregunta. Mira, déjame tratar de envolver todo lo que estamos platicando. Desde luego que hay que considerar el contexto electoral en Estados Unidos. El cierre que se extendió otros 30 días de la frontera, bueno, simplemente vuelve a reflejar que la situación en materia sanitaria sigue siendo muy delicada, pero ahí hay noticias de que el presidente Trump puede considerar algunas excepciones para trabajadores del campo. ¿Por qué? Pues porque evidentemente esos trabajadores del campo son los que se aseguran que la gente en Estados Unidos siga teniendo comida. Y muchos de esos trabajadores, me atrevería a decir, la gran mayoría de ellos, pues vienen de México, ¿no? Entonces, lo que el presidente Trump está tratando de hacer es cuidar aquellos temas de la economía real, es decir, de que exista una proveeduría adecuada de comida, que también los productos que México exporta, que son esenciales para combatir esta crisis sanitaria, pues continúen llegando. De ahí que la frontera no se cerró en su totalidad, sino que se cerró a actividades recreativas o de turismo, pero el comercio sigue fluyendo. Al mismo tiempo también, dado que existe, insisto, esta relación cercana en los negocios, los intereses económicos de ambos países, el presidente Trump interviene para asegurar que no haya una consecuencia, que no se caiga el acuerdo petrolero de la OPEP, está empujando el TEMEC, pero para efectos de su base política, para efectos de lo que está tratando de construir alrededor de su plataforma para las elecciones de noviembre de este año, pues sigue teniendo una agenda como la que nos ha tenido acostumbrado en los últimos años, una agenda en donde pues el tema de la seguridad, el tema de las drogas, el tema de migración continúa teniendo un discurso muy duro. Francamente, yo creo que en la medida en la cual nos acerquemos a las elecciones en Estados Unidos y si la situación económica en Estados Unidos se deteriora, ese discurso se va a volver todavía más agresivo, porque el presidente Trump sabe que ese es el discurso que mantiene unido a su base electoral y es el discurso que también hace que salgan a votar. Entonces, creo que hay que tener mucho cuidado con ese tema de las elecciones y el contexto que puede implicar mayores ataques hacia México. Juan Carlos, nos quedan literalmente 30 segunditos, pero no puedo no preguntarte. La economía mexicana se basa fundamentalmente en remesas, en lo que inyecta Pemex a nuestro país. Por mucho tiempo se dijo que 1 de cada 3 pesos circulando en la nación venía precisamente de petróleos mexicanos. Claramente ese panorama ya cambió. Estamos esperando una profunda crisis. ¿Cómo ves tú, muy brevemente, por favor, el panorama económico para México? Yo creo que el panorama para México es muy delicado hacia adelante. Lo han establecido las calificadoras, lo ha establecido la propia CEPAL, que justo hoy por la mañana corregía su pronóstico a una caída de menos 6.5% del PIB. Creo que es muy delicado lo que viene en materia económica y tal vez otra vez lo que tendríamos en estos momentos que privilegiar es contener la emergencia sanitaria, sin duda, pero no dejar de lado que pues cuando eso se termine la gente va a tener que salir a trabajar, las empresas van a tener que volver a aprender sus líneas de producción. Entonces creo que se vienen meses fuertes, hay que estar preparados para ello y bueno, sin duda aquí también el trabajo del sector privado y el sector público debe ser clave para poder sacar adelante el país en un momento tan difícil. Juan Carlos Baker, maestro en Economía y ex subsecretario de Comercio en nuestro país, muchísimas gracias por haber estado en la emisión de 1 a 3, por explicarnos despacito y con paciencia estos temas que creo yo serán nuevos, pero a los que las y los mexicanos no podremos quitarle el ojo de encima durante los siguientes meses. Gracias, Juan Carlos, y un fuerte abrazo. Al contrario, a tus órdenes siempre y cuidémonos todos, cuídate, cuidémonos todos. Chao. Hasta luego. Muchísimas gracias al maestro. El dato al que se refería efectivamente la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
ya ha expuesto esta mañana que la economía se contraerá en 6.5% y no entre 3.8 y 6% como se había estimado apenas el 3 de abril. Entonces, bueno, el panorama complicado, no solo en México, en la región y en el planeta.